Bienvenidos a Detrás del Set. Yo soy Ale Fernández y les doy la más cordial bienvenida a este podcast en donde platicamos todo lo que sucede detrás de cámara en el mundo del cine. Recuerden, estamos totalmente en vivo a través del Facebook de Periódico El Vigía y de Ciclo de Cine Independiente con un invitado muy especial. Adrián Macías, quien es comunicólogo, es cineasta, es fotógrafo y hoy viene con nosotros a platicarnos sobre su trabajo como director de fotografía. Vamos a darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias por haberme invitado, estoy muy contento de estar aquí. Hoy vamos a platicar sobre tu trabajo, que nos platiques un poco de tus experiencias, todas tus anécdotas, que seguramente han sido muchas. Y para que vayan dándose cuenta con quién estamos hoy, les voy a platicar un poquito sobre ti y sobre tu trabajo. ¿Te interesa mucho has hecho mucho trabajo sobre documental, ¿no? Sobre trabajo de no ficción, que es en donde más hemos visto todo lo que has hecho, también la divulgación de la ciencia, la conservación del medio ambiente, difusión del arte, gestión y formación de cine en adolescentes y jóvenes, así como proyectos que buscan el desarrollo de procesos culturales y comunitarios. Y en el 2012 trabajaste como fotógrafo y editor del documental Jalma, que compitió como mejor documental mexicano durante el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y en ese mismo año trabajaste en Escua, casa productora, como editor y fotógrafo para diversos proyectos de empresas nacionales e internacionales, y para el 2017 terminó su primer largometraje documental llamado Mujeres de Manos Cálidas, que ha sido proyectado en diferentes países, ya sea en México, Estados Unidos, España, Argentina, Serbia o Colombia, y también obtuviste la distinción Cabrito de Plata como mejor largometraje de Nuevo León durante el Festival Internacional de Cine de Monterrey. Para el siguiente año, para el 2018, estrenaste Vivir entre el desierto y el mar, un cortometraje documental, y para el 19 realizaste Rampage, un cortometraje documental sobre el tour de un grupo de bandas de punk por todo el noroeste de México. Y además sigues haciendo trabajos como Biografías Alimentarias, que es una miniserie documental web que ya lleva su segunda temporada, y fotógrafo en el cortometraje documental Amor Ice, que ha sido presentado en Cannes, y también productor y director de fotografía de Debacle, un cortometraje de género fantástico y terror, y además socio del colectivo de producción audiovisual Hatay Films. Increíble todo lo que has estado haciendo, no has parado de trabajar. No, sí ha habido mucho trabajo, afortunadamente, y bueno, pues sobre todo de cosas que me apasionan mucho y que me gustan. Se nota totalmente en el trabajo que tienes, que he tenido la oportunidad de ver por ahí algunas que otras cosas y la verdad impresionante. Sobre eso vamos a estar platicando, y ustedes también pueden hacerle preguntas a Adrián en nuestro Facebook de Periódico El Vigía o de Ciclo de Cine Independiente. Ahí en los comentarios lo pueden escribir y nosotros les hacemos llegar todas las preguntas que tengan para él. Mientras tanto, vamos a un corte para conocer a nuestros patrocinadores. Estamos de regreso en Detrás del Set y hoy nuestro invitado es comunicólogo, es fotógrafo, es cineasta, Adrián Macías. Gracias por acompañarnos en este día. Vamos a preguntarte sobre toda tu trayectoria, tus proyectos, todo lo que has hecho. Pero primero platícame, ¿cómo es que entraste en este mundo del cine? ¿En qué momento dijiste, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer? Pues yo creo que el primer encuentro que tuve con una cámara fue tomando fotos. Bueno, en la universidad, en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tenemos una clase de foto, ¿no? Entonces empecé a tomar fotos análogas, y creo que las primeras fotos que hice fue de los niños que estaban en mi cuadra, ¿no? En el barrio y en Villa Colonial. Entonces les tomaba fotos ellos jugando, brincando entre las bardas, un poco posaban para la cámara y jugaban un poco ahí. Y también como retratando, digamos, que las plantas que había en el cerro frente a la casa, ¿no? Entonces, después, por medio de un proyecto, haciendo mis prácticas profesionales, surgió la oportunidad de hacer un documental. Y bueno, un poco la intención era que íbamos a estar asesorados por un grupo de personas. Y luego nos apropiamos del proyecto, ¿no? Íbamos a San Quintín, entonces ahí íbamos y grabamos entrevistas, y luego nos despertábamos al amanecer a grabar la flora y los pajaritos en la madrugada y todo, medio extremo el asunto, pero ahí descubrí que la imagen en movimiento, el hecho de contar historias, de viajar para conocer como otras realidades, ahí fue donde empecé como a ver
por un lado, que me interesaba, digamos, hacer ese tipo de proyectos. Ajá. Y por otro lado, también la posibilidad de aprender otras cosas que están como fuera de mi vida cotidiana, ¿no? Por medio de la búsqueda de imágenes, ¿no? Y luego contar historias, ¿no? Entonces, ahí fue como hice match. La verdad, 20 años, pues, o sea, no soy la persona que de niño soñó ser cineasta o esto, ¿no? O sea, más bien fue algo que descubrí. ¿Y por qué comunicaciones entonces? Bueno, siempre, eso sí, tenía desde niño, creo, desde la adolescencia, siempre me gustó leer como los libros de historia, empecé a leer ese tipo de cosas, geografía, las ciencias sociales. Uh-huh. Entonces, la verdad, yo quería estudiar antropología, ¿no? Okay. Y luego, pues, no había aquí, tampoco me podía ir, una serie de razones. Entonces, dije, bueno, sociología. Y después vi la carta, el plan de clases, ¿no? De comunicación y dije, bueno, aquí es como ciencias sociales, ajá, es ser estudiante a tiempo completo, un poco de todo, ajá. Y me llamaba la atención el periodismo, ¿no? O sea, y bueno, en ese proceso empecé a leer como las teorías de la comunicación y, o sea, me empezó a gustar como la parte de la investigación y ya fue ahí que descubrí, digamos, pues, yo no, en ese momento no dije el cine, ¿no? Ajá. Más bien ahí fue una serie de circunstancias, ¿no? Pero más bien contar historias por medio del lenguaje audiovisual, vamos a decir. Después de ahí llegas, como dices, a la clase de fotografía, que te lleva a conocer cómo contar una historia de manera audiovisual y te lleva también a la parte de no ficción, al documental. ¿Qué es lo que te llamó tanto la atención que dijiste, esto es lo que quiero hacer, más allá de a lo mejor contar algo más ficcional? Pues yo creo que fue una serie de la inercia, ¿no? No tenía tanto contacto, por ejemplo, con la ficción, ¿no? Entonces, más bien los proyectos escolares y los proyectos como que fueron, primero como que llegaron o los fuimos buscando. También me ayudó mucho como un maestro, ¿no? Y amigo ahora, Checo Cruz, siempre él es investigador de ciencias sociales y él siempre como que nos estaba jalando a ese tipo de proyectos, ¿no? Él como investigador y yo y otro grupo de amigos también como ya empezamos como a registrar algunos proyectos, ¿no? Y también como que tuve vinculación con ONGs, ¿no? O sea, como en una ocasión me fui a la Sierra de San Francisco en Baja California Sur a ver pinturas rupestres y pues me llevé una cámara, ¿no? Entonces también trabajé en un canal de televisión hace ya varios años, ahí coincidimos en algún momento, y bueno, empecé a hacer como cosas de documental, ¿no? O mezclar como formatos. Y pues eso como que me fue ayudando, ¿no? Y yo creo que otra persona también que influyó fue Fernando La Rosa, un amigo que él me enseñó muchas cosas. Él me invitó a hacer Jalmá, él es el director de Jalmá y empezamos, bueno, yo empecé, digamos, ahí en esa parte como de hacer la foto. Ahí conocí muchas cosas de cómo aproximarte a la realidad, ¿no? Por medio de una cámara. Y de ahí pues ya como que yo creo que desde este proyecto ya me cayó ya me asumí, ¿no? También como documentalista y luego ya a través del tiempo ya puedo decir como que el cine, pues, ¿no? Pero antes era como documental nomás, ¿no? Y así yo creo que por ahí se fue gestando, ¿no? Y si nos pudieras platicar un poquito la diferencia o qué magia es lo que viste pasar de foto fija a ya la cámara de cine, ¿no? Porque ya es algo muy diferente, pero ¿cómo tomaste esa decisión? Pues no sé, creo que nunca lo pensé, nunca hubo como un parteaguas, o sea, yo he seguido tomando foto fija, pero nunca he trabajado como fotógrafo fijo, a lo mejor sí, pero ni siquiera lo cuento, o sea, es como algo que se ha dado. Me gusta mucho el hacer foto fija porque solo eres tú con una cámara. O sea, me gusta esta foto de salir a caminar y el proceso, ¿no? Y bueno, la foto de cine tiene otro proceso. O sea, no es como que vas con una cámara de cine filmando cualquier día, ¿no? Además, tiene como otra lógica, ¿no? Ya, bueno, ¿qué vas a hacer con ese material y demás, ¿no? Pero, o sea, a mí esto de montar la cámara y que suceden cosas dentro del encuadre, ¿no? O sea, en la delimitación del encuadre hay acción, ¿no? Entonces, eso fue como que también algo que me gustó mucho, ¿no? Y bueno, también en el cine, en la foto de cine, pues también eres un vínculo para poder contar una historia, no nomás es
los cuadros bonitos que saqué, ¿no? Sino contribuyen como un proceso más complejo, ¿no? Que es una narrativa que además tienen relación con el sonido, ¿no? Y bueno, con personajes. O sea, claro, se va haciendo como más complejo. De un todo, ¿no? Ajá. De algo completo. Y precisamente siendo como director de fotografía, y ahorita me dices, bueno, puedo contar una historia. Pero ahí, ¿cómo sería el papel del director de fotografía junto con el director para poder contar esa historia entre los dos? ¿Qué pasa si tienen visiones diferentes? ¿Cómo las unifican? Pues yo creo que hay que ser como, primero hay que escuchar, ¿no? En el rol de dirección de fotografía hay que escuchar cuál es la idea, ¿no? Hay que entender la historia, hay que investigar. Y hay que saber cómo hacia dónde va, ¿no? O sea, esa es la parte de la dirección, ¿no? Y bueno, uno como director de foto, pues lo que tiene que hacer es utilizar los recursos técnicos que hay al alcance o los que se tengan que utilizar, pero también diseñar una estrategia, ¿no? Para hacer posible lo que el director quiere, ¿no? Directora, ajá, ¿no? Entonces, y también ser propositivos, ¿no? O sea, si uno, por eso se llama dirección de foto, ¿no? No es uno tiene que proponer hay que hacer una propuesta visual, ¿no? Cuál es el lenguaje que se va a utilizar, también entender como cuál es la función de la cámara dentro de la narrativa. Esa cámara está ahí y nadie hace nada, o sea, es como una cámara que observa todo o las personas reaccionan a la cámara, o sea, tiene que haber un juego, ¿no? Y pues uno tiene como una serie de herramientas que te las da el lenguaje cinematográfico, ¿no? Que se inventó y no ha cambiado nada, ¿no? Aunque haya 3D y mucha tecnología, sigue siendo básico, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo, ¿no? Prácticamente. Entonces es entender para dónde va el proyecto y tomar las decisiones que mejor le vayan al proyecto, no lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque finalmente el cine es en trabajo en equipo, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían precisamente las delimitaciones de un director de fotografía? Pues, bueno, puede haber muchas, ¿no? Y también hay otro factor, ¿no? El productor o productora, ¿no? Okay. O sea, el tiempo de rodaje, las condiciones, el equipo que tienes al alcance, ¿no? Los lentes, la cámara. Pero, pues sí, o sea, como pues tiene que quedar claro qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y en el entendimiento del proyecto es saber, pues cómo son los encuadres que vamos a usar, cómo vamos a iluminar, es luz natural o es luz artificial, y bueno, los lentes que vamos a usar, o sea, qué tanto, porque eso también determina qué tanto me acerco a las personas o me alejo. Okay. ¿Cuál es la experiencia que le vamos a dar al espectador? Y eso, cada proyecto es distinto, ¿no? Un proyecto, aunque bueno, luego a veces uno tiende como a ciertas cosas, eso te das cuenta a lo largo del tiempo tal vez, o de los proyectos, pero no, cada proyecto tiene su propio diseño, ¿no? Y sus propias decisiones. Entonces, pues, no sé, yo creo que cada proceso, por lo tanto, es diferente, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿tienes relación con qué departamento dentro del área de cine? Bueno, en el documental, bueno, los documentales en los que yo he trabajado son de crews muy pequeños, ¿no? Y bueno, vale la pena también decir que muchos de los proyectos que he fotografiado, pues yo los dirijo también, ¿no? Entonces no hay con el director, su visión y mi visión. Más que yo mismo en la noche, ¿no? Así como pensando de, ay, cómo, pero cuando vamos a hablar como de cuando trabajo con directores, pues sí es llegar como un acuerdo, ¿no? Y delimitar claramente. Y con el sonidista, ¿no? Pues también, o sea, tú a lo mejor haces un encuadre de una entrevista y pues tienes que comunicarte muy bien, o sea, se está metiendo el micro. O si hay un trazo en el que va siguiendo una persona o estás grabando una acción, pues también como, ya tenemos como ciertas señas, ¿no? Generalmente también trabajo con el mismo sonidista, con Marco, ¿no? Ese es un compañero que lo tuvimos la semana pasada. Exacto, ¿no? Sí. Entonces ya casi le hacemos así como, así, ¿no? Sin decir nada, porque además pues estamos grabando y ya, o sea, siempre, o sea, estás concentrado en la acción, pero pues también en fuera de la acción, ¿no? Entonces, pero prácticamente eso, ¿no? Y también, bueno, pues dependiendo del proyecto, ¿no? Con los productores, con director, directora, ¿no? Y pues, bueno, en la ficción es como un poco más complejo, ¿no? Tiene otras reglas, pero en el documental
es un poco más libre, ¿no? A veces somos 3 personas, pero a veces somos 5 máximo, ¿no? Entonces, en set, pues, ¿no? Digamos, en grabación. Pero siento que en documental, ya tú me dirás, es mucho más complicado, aunque sea un crew menor y sea más fácil ponerte de acuerdo. ¿Cómo puedes controlar lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? ¿Cómo puedes tener, digamos, esa imagen que tú quieres y que de repente, pues, lo que está sucediendo es sin que alguien esté dirigiendo? Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Yo creo que una parte tiene que ver con la investigación, o sea, por más bueno, o sea, por más talentoso que uno se pueda asumir o lo que sea, tienes que investigar, tienes que entender el tema y de cierta forma hay cosas que si tú estudiaste bien el tema, pues intuyes qué va a suceder. Yo creo que la intuición es como la máxima, ¿no? Y la preparación es otra, ¿no? O sea, no vamos ahí a ver qué grabamos, ¿no? Nunca es así. A menos de que haya sorpresas, ¿no? O sea, que había algo que tú no te esperabas y yo le llamo regalos que te dan los personajes a veces, ¿no? Okay. Es como que en el rush ahí de la producción las personas te regalan algo que es como que se les ocurre que esto puede ser bueno para la película, ¿no? Ajá. Pero uno tiene que estar atento, ¿no? Y también intuir que eso puede suceder, ¿no? Y también darle como el significado de lo que es. Eso determina qué encuadre vas a usar, si me paro acá o me paro acá, ¿no? Si interfiero. Siempre hay algo de dirección, o sea, yo creo que eso también, ¿no? Los acuerdos a los que se llega con las personas, ¿no? Oye, cuando suceda esto, me voy a meter, ¿estás bien con eso? O tú me dices cuando cortamos, o sea, eso yo creo que es lo más importante. Y en documental no es complicado. Ahorita que decías, bueno, a lo mejor yo quiero meterme ahí y ver lo que está pasando, ¿no? No es complicado de cierta manera que la cámara de repente nos cuente otra historia que no es la realidad. Bueno, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, el documental no es una transcripción literal de la realidad, ¿no? Sino hay que entender que como espectadores estamos viendo una parte delimitada por los autores de esa película, ¿no? Entonces, aunque también es emocionante sentir que vivimos la experiencia de los otros, ¿no? Eso está bueno. Pero no, pues digo, si tú tienes como claro de qué va tu proyecto, pues, y ya tienes un mutuo acuerdo con las personas, los personajes, pues también tienes que seguir la línea que te trazaste, ¿no? Digo, el bien del proyecto, pues también es el bien de los que estamos involucrados. Hay un compromiso, ¿no? Tácito, ¿no? Dicho, ¿no? Y por ejemplo, una vez me tocó en Mujeres de Manos Cálidas grabar una escena de un parto, ¿no? Que es un documental de parteras. Es un documental, sí, que habla de la experiencia del parto, ¿no? Entonces, pues hay un momento en el que la protagonista Susana, ya habíamos hablado de las posibilidades, ¿no? Si tú me pides que no grabe, no vamos a grabar, pero entendiendo que la razón por la que estamos aquí es para grabarte, ¿no? Entonces, sabíamos que podía ella también decir ya estuvo, ¿no? Y también está en todo su derecho. Entonces hubo un momento en el que pidió que paráramos de grabar y luego después volvimos a pedir permiso y nos dijo que podíamos seguir, ¿no? Pero también ya teníamos como bien claro dónde íbamos a estar, qué tipo de imagen queríamos. O sea, nos interesaba mantener una distancia y en ese sentido, pues, ser muy congruentes y ser muy respetuosos, ¿no? Claro, con el momento. No porque digas que es algo de no ficción o que estás viendo la realidad significa que no tenga estructura. Claro, sí, no, sí, está dicho, ¿no? O sea, está hablado y está planeado, ¿no? Digo, aunque es algo, o sea, un parto natural, pues no se puede programar. Claro, a las como 8, no, iba a ser, no, o sea, pues podía pasar que lo perdíamos, ¿no? Y el trabajo de muchos meses, pues, o se tenía que resolver de otra manera, ¿no? Entonces, pero no, pues yo creo que algo hay también de planeación. Bueno, mucho de planeación más bien. Y creo que también debes de tener con muchos planes B para todo lo que pueda pasar, porque la iluminación o el ruido, me imagino que también te pueden afectar un día que tengas planeado. Claro, sí. Entonces, por eso como que tenemos que saber los alcances a los que podemos llegar y tener como, pues sí, plan B, plan C, y aunque siempre es apostarle con el plan A, ¿no? Siempre es eso. Pero bueno, ahí es una discusión entre las demás partes del equipo, ¿no? Yo creo que eso siempre puede haber sorpresas, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, en la edición?
visión que tiene el director de fotografía puede ser cambiada después en edición? Pues yo creo que sí, sí puede. Digo, finalmente la persona que dirige el proyecto, pues es la persona que además está mucho más involucrada con lo que se está contando, entonces, Okay. y el editor pues tiene que proveer, así como el director de foto Ajá. provee como algunas opciones, el editor su obligación también es tratar de que la película funcione mejor, ¿no? O sea, que funcione de la mejor manera, ¿no? Como película. Y hay veces que tú dices, como fotógrafo, dices, no, hombre, esta toma me gustó un montón, ya quiero verla en pantalla. Pero narrativamente no funciona. O sea, Okay. solo es una buena toma, ¿no? Y las buenas tomas, pues no son como sagradas, pues. O sea, el Hay que chiste es lo que dejarlas ir. sí, bueno, sí, sí, sí. Y bueno, pues lo que importa es el proyecto, ¿no? Ajá. No, pues no o sea, las tomas que nos gustan, ¿no? O sea, Claro. Y también, por ejemplo, cuando se le va a poner color ya a la película, ¿eso también no afecta de cierta manera al trabajo del DP? pues si hay como planeación, ¿no? Es como, hay como indicaciones de la persona que postproduce sobre cómo vas a grabar, el perfil de color, el tipo de contraste. Okay. O sea, sí tiene que haber, o es ideal pues que haya ese tipo de decisiones del formato, cuántos cuadros, si hay cámaras lentas. O sea, como esas partes técnicas, tiene que haber una planeación. Porque, pues sí, o sea, es algo que perfectamente se puede planear. No tendría por qué haber sorpresas. Y bueno, también como director de foto, también puedes opinar sobre el tipo de corrección de color, pero así, digo, pero no necesariamente tienes la última palabra, ¿no? Y pues es el entendido, ¿no? Digo, hay que confiar en el trabajo de todas las De todos los personas demás, ¿no? involucradas, ¿no? De Del eso se proyecto. trata, sí. ¿Cuántas personas debe de tener un DP para tener un equipo, digamos, idóneo? Pues también depende del proyecto, ¿no? Yo generalmente trabajo solo o con una persona que me asista. Y también depende de qué equipo traigas, ¿no? Yo también, hay proyectos que yo considero también que tener muchas personas puede entorpecer, ¿no? Porque la presencia de muchas personas también genera como un resultado en la forma como te tratas a los personajes, ¿no? Y también la forma en cómo te puedes mover en locación, ¿no? Entonces, pues sí, hay como que todas las decisiones no solo dependen de lo que necesito para lo técnico, ¿no? Sino qué implicación tiene con las personas con las que estoy trabajando y cómo nos vamos a mover como equipo. Entonces, no sé si pudiera haber un ideal. Yo creo que 2 personas, como en foto, está bien. ¿Qué es lo que te ayudarían a hacer? Pues como a cargar equipo, a estar, o sea, como si cambiamos de lente, pues limpiar el lente, pasármelo, este tipo de cosas. Si es como ya como una producción un poco más compleja, a lo mejor como foquistas, pues sí, ese tipo de cuestiones. Yo la verdad estoy acostumbrado a trabajar solo, como ya lo más con una persona, ¿no? Pero bueno, hay personas que sí necesitan como un equipo más grande, ¿no? Y es que me imagino que en esta área de documental pues necesitas también tener la rapidez de moverte de repente del lugar. Sí, sí, sí. Y bueno, hay veces que hay muchos muchos artefactos, ¿no? Como para poner la cámara, estabilizadores, tripiés, un montón de drones y todo, pero yo creo que hay veces que necesitas registrar una acción y es muy importante lo espontáneo de eso, ¿no? Y si lo conviertes como en una lógica de ficción en la que todo es una puesta en escena, pues pierde como la frescura, ¿no? Pierde también como pues sí, ¿no? Lo espontáneo, ¿no? Que yo creo que muchas veces es importante. Hay veces que provocas un poco lo que las personas van a hacer y es en ese momento. ¿Se vale hacer eso? Sí, totalmente. Por eso decía al principio que hay como un mutuo acuerdo de hacia dónde se quiere llevar el proyecto. Yo no creo tanto en las sorpresas, ¿no? O sea, en el sentido de que las personas no sepan qué es lo que vas a hacer. O sea, a mí sí me gusta explicarles claramente más o menos cuál es la intención de lo que estamos haciendo y qué es lo que nos gustaría mostrar a partir de lo que ya sabemos que van a hacer, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí se vale. O sea, finalmente es una interacción entre personas que acordamos hacer una película juntos, ¿no? Entonces, Y tú has trabajado, la verdad, en proyectos muy diferentes entre sí y en condiciones también muy
densas. Has trabajado tanto en el desierto, con migrantes, en el mar haciendo otro tipo de documentales, con parteras, que también, digo, no cualquiera aguanta estar en un parto viendo. Pero ¿cuál crees que sea el común que debes de tener para poder hacerlo en todas esas diferentes áreas? Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Como que no, tendría que ser como una retrospectiva, así. Pero yo creo que me interesa, soy curioso, ¿no? O sea, soy curioso y como que todos los proyectos los abordo desde ahí, ¿no? Como que, y me pregunto por qué me causa curiosidad eso, ¿no? Uh-huh. Y también me llama mucho la atención como digo, va a sonar medio raro, pero lo incongruentes que a veces somos como humanos, o sea, como decimos una cosa, pero hacemos otra, o sea, encontrar como, somos humanos, ¿no? Entonces, claro. Mostrar también un poco ese tipo de cuestiones, o sea, lo compleja que es la vida, pues, ¿no? Y la narrativa, el cine, pues, te permite mostrar eso, ¿no? Bueno, y esas son las cosas que nos atrapan también como espectadores. Entonces, bueno, he tenido la fortuna, pues sí, ¿no? De grabar en desiertos, en Rampage, que fuimos de gira con una banda de rock por Sonora y Sinaloa, con Reptilianos, Hipogrifos y Mutant Beans, que les mando saludos también. O sea, era como mi sueño de hacer una gira de rockstar, ¿no? Pero de punks, ¿no? Porque iba muy bajo presupuesto. Entonces fue muy divertido, ¿no? Y yo venía a hacer Mujeres de Manos Cálidas, que era con parteras, que también viajamos a Chiapas, al sur de Nuevo León y acá a San Quintín y en Monterrey. Entonces eran como proyectos muy distintos, pero implicaban pues trasladarse, ¿no? Tratamientos muy distintos. Yo lo veo como, o sea, es un reto siempre, como un nuevo proyecto, ¿no? Y también he estado involucrado con proyectos que tienen que ver con la academia, no sé, me ha llevado un poco la carrera. Porque eres maestro también ahora, sí, ¿no? Sí, soy profesor de Ciencias de la Comunicación. Entonces, como que aprendo un montón, me ha tocado viajar, conocer un montón de lugares, y conocer un montón de personas de muy distintos, no sé, bueno, ya estoy divagando un poco, pero sí, la pregunta es eso, ¿no? Como trabajar con personas, entender los paisajes, los lugares y tratar de explorar un poco más en la complejidad del ser humano, yo creo. Bueno, eso es un poco como la búsqueda, ¿no? Has estado en diferentes partes del país, como bien decías ahorita. Bueno, he estado filmando, grabando en Nuevo León, en Chiapas, en Baja California, en diferentes estados del país. Me imagino que te has enfrentado a diferentes personalidades de cómo somos en cada estado, ¿no? ¿Cuál puedes decir tú que es con lo que te has topado? Diciendo, bueno, es que grabando en Baja California, pues la gente es así, en Oaxaca me pasó esto, en Nuevo León aquello. Pues digo, también tengo la fortuna de que las personas con las que hemos trabajado nos la pasamos muy bien, o sea, hay veces que sí, o sea, las personas te regalan 2 días a veces, 2 días de rodaje son dos días de que las personas dejan de hacer sus cosas para estar con nosotros, ¿no? Entonces, no, pues todas las personas se han portado muy bien, o sea, a veces terminamos de rodar y luego es comer juntos, luego por ahí probar algunos destilados regionales, así como, y bueno, disfrutar y platicar y luego a veces densear, ¿no? Porque es como, o sea, si el tema con el que estamos trabajando es complicado y nos lastima, ¿no? De alguna manera, pues también en la sobremesa o ya en las cheves, pues es como se pone densa la plática, ¿no? Pero siempre como tener ese contacto con personas, pues te deja muchas experiencias, ¿no? Entonces siempre te quedas como con algo, ¿no? Y también está muy bueno sentir que tienes como contactos en muchos lugares. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que soy muy afortunado, ¿no? Está muy bien. Ahorita vamos a seguir platicando para que nos digas el ABC de cómo o de lo que debe hacer un documentalista antes de iniciar su proyecto, para todos aquellos que quieran saber cómo es que le hizo Adrián. Le mandamos saludos a aquellos que se están comunicando con nosotros, Eduardo, Pablo y entre todos los demás. Recuerden que le pueden enviar sus preguntas ahí mismo en la página de Facebook de Periódico El Vigía o de Ciclo de Cine Independiente, donde nos están viendo en vivo. Vamos a un corte y regresamos en un momento.
estamos de regreso en Detrás del Set con Adrián Macías, DP de documentales, digo, de ficción y no ficción, pero más que nada te has enfocado en no ficción. Nos quedamos platicando sobre qué le recomendarías, porque hace ratito me decías, bueno, soy maestro también, así el 1, 2 y 3, el ABC, alguien que dice, oye, yo quiero hacer documentales también, ¿por dónde tiene que empezar? Pues yo creo que, bueno, teniendo algo que contar, ¿no? ¿Y cómo tenemos eso? Esa es una pregunta muy seria, ¿no? ¿Cómo encuentras esa idea que quieres pasar? Sí, o sea, yo creo que pues siendo muy honesto o sea, ¿qué es lo que te interesa, no? ¿Qué te duele? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? O sea, ¿cuáles son los temas, no? Okay. No tratar de ser como rebuscado y así como, más bien lo que te nazca. Y bueno, ese por un lado. Tener un equipo de trabajo, yo creo que es muy bueno. Necesitamos trabajar en equipo, ¿no? Para hacer documental o cualquier proyecto. Y leer mucho, escribir, ver muchas películas, yo creo. Y también podría decir que desarrollar una estrategia de, a ver, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? O sea, si quiero hablar sobre la vida de una persona, pues tengo que contactar a esa persona, ¿sabes? O sea, aunque sean cosas obvias, escribirlo, ¿no? El paso 1 es y luego a lo mejor hacer una cita, y luego hacerle una entrevista, y luego, pues, saber también sobre narrativa, ¿no? Pues hay que leer sobre narrativa, cómo hacer un guión. Claro, que no porque sea no ficción significa que no lleva una curvatura, digamos, el proceso, ¿no? Sí, no, claro, o sea, en la no ficción hay drama, ¿no? Tiene que haber drama, tiene que haber una estructura para que no sea un montón de lluvias de ideas, ¿no? Entonces, pues sí, tener definido qué es lo que quiero contar, ¿no? Y para eso ayuda mucho leer sobre carpetas de producción, ¿no? A lo mejor podría ser leer sobre cómo hacer una carpeta de producción, sobre cómo escribir una sinopsis, ese tipo de textos, pues te ayudan mucho a delimitar una idea, pero también a saber si esa idea es cara o no es cara, o si tengo acceso a ella, leérsela a tus amigos. Yo creo que ese tipo de cuestiones. Y bueno, pues agarrar experiencia, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Claro, si no empiezas con algo, ¿qué necesitas? ¿Una cámara? Pues ya todo el mundo tiene celulares, ¿no? Entonces, celulares que graban muy bien, además. Ajá. Entonces, eso puede ser. Tener una cámara, pues yo creo que ya no debería ser una limitante. No es tan obligatorio, ¿no? Exacto. Que bueno, eso no sé, yo estoy muy claro con que la parte técnica es importante, pero no es lo más importante en un proyecto. Si tienes una historia que contar, eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, encontrar una historia que contar es suficientemente, es algo muy serio, ¿no? Entonces, el tiempo que vas a invertir en eso, yo creo que es... y además, o sea, es algo en lo que hay que invertir tiempo, ¿no? Y hacerlo, ¿no? O sea, encontrar socios para esa aventura, ¿no? Porque hacer una película, pues es una aventura, finalmente, ¿no? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Ha cambiado de alguna manera la visión de un director de fotografía o su trabajo? Pues yo creo que, digo, somos muy afortunados de tener la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Ahora puedes hacer cine, calidad de cine con no tanto presupuesto como hace 20 años, Entonces sí ha facilitado mucho las cosas, ¿no? Pero no sé, o sea, creo que no ha cambiado tanto, o sea, el cine lleva poquito más de 100 años, no, creo que todavía faltan muchas cosas, en términos tecnológicos van a seguir saliendo cosas y es emocionante también eso, pero el lenguaje pues sigue siendo, lo decía hace rato, ¿no? Más o menos el mismo, ¿no? Hay tendencias, ¿no? Porque bueno, las redes sociales tienen su lenguaje, la televisión tiene otro lenguaje, el cine tiene otro lenguaje y está bueno también como estar espejeando y viendo cuáles son las tendencias, pero pues cuando uno encuentra su voz, pues ya la tecnología está como en función de lo que queremos hacer, ¿no? Y bueno, en mi caso he trabajado con un montón de, no es como que estoy casado con una marca de cámara o un tipo de lentes. Hay como los favoritos y esto, pero pues si no están, pues resuelves a veces con lo que hay, cuando hay para escoger, pues en función del proyecto, ¿no? También, ¿no? Yo no estoy tan casado con una cuestión ahí tecnológica, ¿no? ¿Y cuál crees que es tu voz o qué es lo que tú intentas
transmitir en cada uno de tus proyectos? Híjole, esa pregunta también está difícil, ¿eh? Bueno, yo creo que a mí me gusta que las personas vivan una experiencia, que sientan, que cuando vean algo de lo que hago, sientan empatía por los personajes, sientan que se llevan un pedacito de esa experiencia que está en la puesta en escena. No sé si en este momento de mi carrera pueda decir mi voz es tal, Ajá. pero bueno, no sé si me puedo aventurar Bueno, a has decir. tenido varios reconocimientos que creo que eso es resultado precisamente de esa voz, ese estilo, ese sentimiento que transmites. Sí, sí, afortunadamente digo, lo de los reconocimientos nunca es como pensando en eso, pero Ajá. digo, ayudan bastante y pues se siente bonito también, ¿no? Pero yo creo que sí hay una búsqueda de la voz, no sé si en este momento pueda decir cuál es, Ajá. pero yo creo que trato de transmitir mi curiosidad hacia el mundo, ¿no? En términos generales, ¿no? No tengo como claro en este momento como un discurso de lo que quiero decir, ¿no? Más bien como que quiero decir varias cosas y tienen que ver con mi relación con los temas, ¿no? Y precisamente porque vemos diferentes temas y muy diversos en todos tus proyectos. ¿Cómo eliges cada proyecto que vas a hacer? Pues hay como dos fuentes, ¿no? Una es los proyectos que he querido hacer y otra son los proyectos que me han llegado, ¿no? También he hecho muchos trabajos de encargo, y bueno, eso también me ha permitido como diversificar como estas voces, ¿no? Entonces, los proyectos que yo he querido hacer, pues han sido pues un poco con la lucha de querer hacer cine, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mujeres de Manos Cálidas, que fue el primer largometraje que hice, pues ese yo, en una charla con Maribel Campos, que ella hizo su tesis de maestría, fuimos pensando en la posibilidad de hacer un documental sobre lo que ella estaba trabajando, ¿no? Okay. Entonces yo fui muy insistente y vendí un poco la idea a Escua, ¿no? Que es la casa productora, y fuimos ahí construyendo, ¿no? Y se hizo posible, ¿no? Yo también ahí me di cuenta que tenía que luchar por hacer los proyectos que quería hacer, ¿no? Y cuando son proyectos de encargo también es una aventura porque tienes que llegar a un objetivo, ¿no? Que tiene que ver con ya sea el cliente o las personas con las que estás trabajando. Y yo lo convierto también como en un reto, ¿no? Ahí trato como de experimentar ciertas cosas o mejorar algunas cuestiones como en la logística del proceso. Entonces, como que siempre trato de ponerme retos, ¿no? O sea, no es como que le ande diciendo a la gente, mi reto es ¿no? O sea, más bien yo... y con mi equipo cercano lo comparto, ¿no? Oye, me gustaría que en cambiáramos tal cosa para lograr esto, ¿no? O lograr lo mismo de otra manera, ¿no? Para siempre como estar experimentando cosas nuevas y que también siga como siendo muy emocionante hacer esto, ¿no? ¿Cuál ha sido uno de los retos más complicados a los que te has enfrentado? Bueno, tal vez hay varios. Ahorita se me ocurre que pues vivimos en un país muy inseguro, ¿no? Entonces hay condiciones en las que no puedes grabar por el crimen organizado, ¿no? Por la violencia que hay en el país. Entonces tienes que tomar decisiones porque finalmente llegas a un lugar y tienes que resolver el proyecto, ¿no? Entonces, pero nada es más importante que la seguridad de las personas que estamos, bueno, de cualquier persona, Claro. ¿no? Entonces, y además uno llega, graba y se va, pues también, ¿no? Entonces, tenemos que resolver. O sea, hay como un estrés, ¿no? Muy grande por estar en lugares en los que la violencia, pues o sea, corres riesgo porque además hay una cámara de por medio, ¿no? Exacto. Entonces, pues ahorita se me ocurre como eso, ¿no? Y como dices, ¿no? O sea, tú llegas, grabas y te vas, pero la gente se queda ahí, ¿no? Sí, con los problemas cuando se trata de problemas, pues, ¿no? Y otros también tienen que ver con el proceso mismo de hacer los proyectos, ¿no? O sea, a veces uno también es inseguro, a veces, aunque ya tienes como un plan y a veces que dudas. Entonces, por eso el equipo también ayuda mucho, ¿no? Es como, oye, estoy inseguro con esto, y las personas de tu equipo, pues también está bueno que estén muy enteradas y muy involucradas en el proyecto para poder
cobijar, digamos, esas inseguridades a veces, ¿no? Porque uno también tiene como una obligación con las personas con las que trabajas, ¿no? Que es pues no trabajar sobre horas, o sea, ser como muy justo, ¿no? Con los procesos. Entonces, por inseguro no vamos a trabajar más, ¿no? O sea, más bien hay que resolver, ¿no? Y hay que tomar decisiones, eso también es importante. Entonces, no sé, se me ocurren esas dos como de diferentes rubros. A veces, cuando no sabes cómo resolver un proyecto, ¿no? Y tienes que tomar esa decisión, pues, a ver, a veces dices, pues con la que ya te sabes, ¿no? Así como, fórmula puede funcionar y bueno, ya por lo menos tienes una estructura y luego ahí improvisas, ¿no? O sea... Ahorita decías, es muy importante que toda la gente que está a tu alrededor sepa lo que va a pasar. Sí. Y que esté informado, ¿no? De tu idea como DP o como director. ¿Cuánto tiempo haces de preproducción para cada proyecto? Porque en Biografías Alimentarias estuvieron más de un año, me parece, trabajando antes de o durante. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitas? Pues casi siempre tratamos de hacer juntas, dependiendo del proyecto también, pero tratar de hacer juntas donde tocamos temas como de producción, ¿no? O sea, ¿qué sería eso? Como logística, ¿no? ¿Cuántos días tenemos para grabar? ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo regresamos? ¿Cuáles son las horas del día que tenemos disponibles para grabar? Y en Biografías Alimentarias yo creo que como un mes hicimos de preproducción. Okay. Y bueno, bueno, siempre tienes que estar como a expensas de cuál es el tiempo que tienes disponible, cuándo pueden las personas, etcétera, ¿no? Luego hay proyectos que yo creo que en la media está como en un mes, 2 meses, ¿no? Y que tiene que ver con la propuesta visual, la logística, el equipo disponible, la estrategia para poder grabar, ese tipo de cosas. Y hace ratito también decías, bueno, a veces la gente tiene nada más 2 días para darte y prestarse a que tú grabes todo lo que tengas que grabar, ¿no? Sí. ¿Algún proyecto en el que hayas de repente pensado que necesitabas más tiempo y luego, chin, ¿sabes qué? Lo que teníamos que hacer una semana solo tenemos un día. Pues yo creo que todos. Siempre pasa. Sí, siempre pasa. Digo, sobre todo cuando viajas, pues o sea, tienes esos 2 días y hay veces que va a ser menos de esos 2. O sea, los 2 días es lo máximo, ¿no? Okay. Entonces, pues más bien, o sea, 2 días es lo máximo. Lo más probable es que sea menos, ¿no? Y pues... te tienes que adaptar. Sí, te tienes que adaptar y otra vez lo de tomar decisiones, ¿no? O sea, lo de a qué le doy más importancia, ¿no? ¿Con qué no me puedo ir? O sea, ¿con qué no puedo dejar sin grabar, ¿no? O sea... Okay. Y hacer como una jerarquización, ¿no? de las necesidades del proyecto, yo creo. ¿Algún consejo que le darías a alguien que quiera ser director de fotografía? Pues yo le sugiero, pues leer mucho, ver muchas películas, como hacer un análisis de por qué me gustan las imágenes que veo, ¿no? O sea, consumir imágenes que narren, ¿no? Que cuenten. Y no hablo como de solo ver cine de arte, sino ver de todo, ¿no? Todo tiene una función, pero también ver pintura, ver ilustración, de diseño gráfico, pues sí, yo creo que pues, instruirse mucho, ¿no? Leer mucho, documentarse. ¿Tienes algún director de fotografía que tú digas, o sea, admiro su trabajo? Pues me gusta como... el trabajo que hace, por ejemplo, Ernesto Pardo, que es un mexicano que tiene una película que se llama Tempestad, que habla de temas como muy complejos, pero las propuestas visuales que hace son muy sutiles, muy simples, ¿no? Muy de la naturaleza, y habla de temas como muy densos. También el fotógrafo de Berman, o sea, esta película Persona me parece fascinante, inspiradora, ¿no? Pues el trabajo de Manuel Uesquic, pues que también es mexicano, claro, y que además ha sido como muy, o sea, ha hecho películas de todo tipo, ¿no? Entonces eso me parece, es alguien que me gusta bastante también. Pues, ¿crees que la visión de un mexicano, porque al final de cuentas creo que un director de fotografía, mediante las imágenes te está contando también parte de sí mismo, ¿no? De la voz de cada uno. ¿Crees que los mexicanos, de cierta manera, los directores de fotografía de nuestro país, cuentan las cosas de una manera diferente que el resto del mundo? Ajá. No sé, se me haría muy aventurado decir eso, porque bueno, también la formación, yo creo que tiene más que ver con la formación. En mi caso,
yo no estudié cine, pues, ¿no? Mi formación es de comunicólogo. Entonces, como que, aunque, bueno, el lenguaje cinematográfico viene de donde mismo, yo creo que la mirada sí es distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rodrigo Prieto, Lubezki, pues también han sido como directores muy versátiles, ¿no? Han hecho como de todo. A lo mejor, no sé si los podemos diferenciar de un director de Estados Unidos o un alemán o... No sé, habría que como hacer sería interesante hacer ese análisis, ¿no? ¿Cuál es la mirada de la foto de un mexicano, ¿no? Una mexicana, ¿no? Sería interesante. Pero bueno, yo creo que también depende de la región del país de donde somos, ¿no? Y claro, un montón de condiciones, ¿no? En la clase social y un montón de cuestiones, ¿no? ¿Y tú crees que un director de fotografía debe pasar por la escuela de cine? No, yo no creo. Yo creo que está bueno que haya personas haciendo cine de diferentes formaciones, porque también, como lo decía ahorita, las miradas son distintas, ¿no? Alguien que está como en la antropología visual tiene una mirada muy distinta, o personas que estudiaron a lo mejor diseño y que hacen foto para cine, o personas que empezaron con la pintura, son como visiones muy distintas. A mí me gusta pensar que está mejor tener un cine diverso, ¿no? Porque también las escuelas de cine pues tienen como métodos, ¿no? Y digo, todos hacemos... Todo es válido, ¿no? Y todos queremos también esos métodos porque, bueno, ¿para qué? No vamos a inventar tampoco el hilo negro, ¿no? Entonces, bueno, pero hay veces que como que tienen una tendencia, ¿no? Que es como o comercial o muy artsy, ¿no? Entonces... yo creo que hay más cine que solo polarizarlo en esas dos opciones, ¿no? Y como tú decías, bueno, que a ti te gusta experimentar y ver, me imagino que no solamente en los temas, sino en las maneras de hacer las cosas también, ¿no? Sí, me gusta experimentar y también me gusta tener como el pie sobre el piso, ¿no? O sea, como, a ver, esto es lo que hago, este es el tipo de cosas que me funcionan y en esto me puedo locar, ¿no? Así como, pero sí, o sea, pues habría como que tener bien claro qué funciona y qué no funciona o qué le funciona al proyecto, ¿no? Nomás es lo que yo quiera hacer, ¿no? ¿Tienes algún proyecto que digas, mira, lo hice por gusto personal y me aventuré a hacer lo que yo quería hacer? Pues yo creo que fue Rampage, o sea, porque fue la experiencia, o sea, este proyecto que me fui de gira con unos amigos, o sea, yo era como un músico más, entonces traía la cámara y pues no es un cortometraje que técnicamente esté como bien logrado, pero fue muy divertido para mí hacerlo, ¿no? Entonces, yo estaba jugando a grabar, ¿no? Entonces fue como muy libre en ese sentido y la edición también, pues, o sea, fue como muy libre. Y pues sí, yo diría que ese fue como el más lúdico, ¿no? que he hecho. Los otros, pues ya más es como en el servicio de una narrativa y como tener más claro qué es lo que quiero contar, ¿no? ¿Crees que cuando están en un documental, los actores, digamos los actores, pero son las personas que están ahí, ¿no? ¿Cambian su forma de ser cuando están ante la cámara? Pues yo creo que sí. La cámara genera la posibilidad de hacer un performance por su sola presencia, ¿no? Nosotros estamos un poco aquí actuando, ¿no? Así. Entonces, sí, yo creo que sí, pero bueno, hay un gradiente, ¿no? Hay personas que son, que no las cambia tanto y otras personas que pues hasta dices, uy, con la cámara se transforma, ¿no? ¿Y eso no te cambia ya el hilo que tú llevabas? Sí, a veces pasa, ¿no? Que tú dices, híjole, es que yo no quiero el personaje, quiero la persona, ¿no? Pero pues es lo que la persona pues te decidió o de forma voluntaria o involuntaria mostrar, ¿no? Y eso también es muy válido, ¿no? Eso también tiene que ver con los acuerdos, ¿no? ¿Y cómo le haces para que la cámara pase lo más desapercibida posible? Pues yo creo que más bien haciéndola lo más visiblemente posible, ¿no? O sea, yo tengo una cámara y mi función es esta, ¿no? Entonces, en lugar de... Yo no recomiendo, bueno, depende de las formas de cada quien, pero cámara escondida y este tipo de cosas, no. Más bien, yo estoy grabando un documental contigo, ¿no? Y como que eso hace que la relación sea como, pues, más normal, no sé, podría decir. Pero eso tiene que ver con los acuerdos totalmente, ¿no? Eso es lo más importante, yo creo. Entonces, digamos que un director de fotografía
el documental debe ser muy bueno persuadiendo a la gente. Pues debe ser muy honesto, diría más. No Okay. sé. Bueno, el trabajo, digamos que de convencimiento, pues lo tuvo que haber hecho ya sea el director y el productor, pero bueno, en mi caso a veces que yo soy la misma persona, pues sí, ¿no? Es como poniendo como reglas claras, ¿no? Mira, queremos lograr esto y esto otro, entonces como que en ese sentido tener bien claro qué función va a tener la cámara, ¿no? Oye, me voy a acercar un montón, ¿te molesta? No, no me molesta. Ah, perfecto, ¿no? Y ya que te dijeron que sí, pues ya, ¿no? A menos que te digan que no, ¿verdad? Ajá, claro, ya, porque hay que respetar también esos límites. Totalmente, y pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, ya si hay como una decisión mutua de trabajar juntos, o sea, realizadores y personas, pues también ya tuviste meses de preproducción y ya tuviste que haber tenido la intuición de si va a funcionar o no la química entre nosotros, la dinámica y que si contribuye a lo que tú quieres lograr en el proyecto, ¿no? O sea, eso en beneficio del proyecto, pero también de la persona. Imagínate que empiezas a grabar y dices, híjole, no hay química, o sea, no funciona, ni modo que no lo pongas, ¿no? O ya le quitaste su día, o sea, es muy injusto, ¿no? Es el tiempo de las personas, o sea, contacto con las personas es muy importante, ¿no? Entonces, no, entonces eso lo tuviste que haber decidido antes. Muy bien, vamos a un corte, regresamos en un momento, estás en Detrás del Set. Estamos de regreso en Detrás del Set y estamos con Adrián, director de fotografía, ya platicamos sobre todos tus trabajos, tus proyectos, tu experiencia en cada uno de ellos, pero ¿qué tan importante es para un director de fotografía que sus trabajos se puedan mostrar en diferentes muestras de cine, festivales de cine, en donde otros puedan ver su trabajo también? Pues yo creo que es bien importante porque, bueno, los festivales son un espacio en el que particularmente juntan a otras personas que realizan cine, personas relacionadas con la industria y bueno, pues hace posible la distribución más efectiva de tu proyecto, ¿no? Finalmente el proyecto no termina cuando se acaba la edición, sino cuando alguien lo vio, ¿no? Y reacciona y tiene la experiencia audiovisual, ¿no? Es lo más importante. Entonces los festivales son como un espacio que potencializa el proyecto, ¿no? Le da también un valor, ¿no? Un valor de mercado, digamos. Finalmente, por más, pues, el cine es arte, pero es una industria cultural también, ¿no? Entonces, pues necesita verse, ¿no? Y necesita ver retribución económica, es un negocio, ¿no? Es una empresa como tal, ¿no? Suena frío, pero sí también es. Que te ayuda a que se cumpla todo el círculo, ¿no? Sí, y pues los festivales son bien necesarios porque además, bueno, en algunos hay premios y hay prensa, es como un espacio donde se conjunta todo eso, ¿no? Y platicando sobre eso, pues la Muestra Internacional de Cine de Ensenada tuvo su edición el año pasado, en donde hubo ganadores como la película de Mephisto con mejor propuesta visual y el cortometraje Pretensión como mejor guión, los cuales van a ser proyectados el próximo 7 de junio a las 7 de la tarde en el estudio aquí en Ensenada para que vayan a verlos y no se lo pierdan. Y recuerden que la muestra va a ser todavía en noviembre, pero pueden ir viendo los proyectos ganadores del año pasado. Y ya casi nos vamos. Te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy, pero no nos podemos ir sin que nos digas qué película sí o sí tenemos que ver. Pues yo les recomiendo una película que se llama París, Texas, de 1984, del director Wim Wenders. Esa es, yo creo que mi película favorita. Bueno, muy arriesgado decir eso, pero ahorita pienso que está en el top. Sí, está en mi top, sí, es una película que me gusta mucho.
Así que ya saben, les recomiendo que vayan a verla, la vamos a ver, ya lo platicaremos. Ustedes recuerden que si quieren volver a escuchar este episodio o alguno de los anteriores, están en las plataformas de Spotify, de Apple Music, de YouTube. Nada más busquen Detrás del Set. Y nosotros nos despedimos hasta el siguiente episodio, la próxima semana, en vivo totalmente a las 7 de la tarde. Yo soy Ale Fernández. Adiós.